bueno verles aquí en la iglesia. Es una alegría que podamos estar aquí todos juntos celebrando el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes una reflexión, traer una palabra que Dios me ha estado hablando en esta semana y creo que con todo mi corazón que va a bendecir tu vida. Y el título que yo le puse es Dios recompensa al que le busca. Y hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6, ahí me van a acompañar las pantallas, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Puedes repetir en voz alta esta última parte? Dios recompensa al que le busca con sinceridad. Es decir, que la Biblia nos dice que Dios recompensa, que Dios bendice, que Dios retribuye a todos aquellos que le buscamos a Él con todo nuestro corazón, verdaderamente, apasionadamente. Si buscas a Dios intencionalmente cada día de tu vida, vas a ver que Dios siempre va a estar allí. Dios siempre estará allí para bendecirte, para recompensarte por esa búsqueda, para guiarte. Él dice en su palabra que si le buscamos con sinceridad, recompensa va a haber para nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte específicamente en esta noche, de esas recompensas de Dios. Y hay una historia en la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 5 y es la historia de un hombre llamado Jairo que estaba pasando un momento dificilísimo en su vida. Tenía una situación familiar, su hija estaba enferma, estaba a punto de morir, pero decidió a buscar a Dios con todo su corazón, sinceramente, y Dios lo recompensó, Dios los bendijo. Dice Marcos capítulo 5, verso 21, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y el verso 24 dice: Jesús fue con él. ¿Podés repetir conmigo en esta noche? Jesús fue con él. La actitud de Jesús, esa actitud que tuvo Jesús en ese momento de escuchar a Jairo y de ir a donde estaba él, nos revela el corazón de Jesús. Nos revela su amor, su preocupación. Y lo primero que sucede cuando buscamos a Dios con sinceridad es que podemos conocer el corazón de Dios. Miren, la palabra de Dios es tan relevante, es tan viva, es una fuente de esperanza en todos los momentos de nuestras vidas. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es así. Y cuando yo leía este versículo, Jesús fue con él, Jesús fue con él, entonces me dije a mí misma, eso significa que si yo le busco, Él nunca me dejará sola. Si yo le busco, Él siempre estará conmigo. Si yo le busco, Él siempre estará para escucharme, para consolarme, para guiarme, para recompensarme. Unos versículos anteriores, si podés leerlo después en casa, muchos ya conocemos la historia. Jesús había traído libertad a un endemoniado, al endemoniado gadareno. Pero dice la Biblia que lo echaron a Jesús de esa región y entonces tomó una barca junto a sus discípulos y dice que cruzó del otro lado del lago. Cuando llegó a la orilla había una multitud de personas, gente que esperaba ver a Jesús. Y en medio de esa multitud, y yo puedo imaginarme tanta gente hablando, tanto murmullo allí alrededor, Jairo se presenta y le plantea esa situación a Jesús.
Jesús quita su mirada de toda esa multitud, de esa gente que estaba allí y enfocó su mirada en Jairo, sobre este hombre. Y yo creo que muchas veces llegamos a pensar de que Dios a veces está tan ocupado en tantas cosas que no tiene tiempo para nosotros, que no tiene tiempo para nuestras necesidades, que no tiene tiempo para oírnos. O a veces llegamos a pensar que tal vez porque nos hemos apartado de Dios y estamos por un mal camino, quizás cometiendo errores, pensamos que Dios no nos va a volver a escuchar. Pero eso no es verdad, definitivamente no es verdad. Dios siempre estará allí para oírte. Dios siempre estará allí para bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que en esos momentos difíciles, en esos momentos de necesidad, en esos momentos de angustia, en esos momentos donde tenés tal vez tantas preguntas sin respuesta y quiere que le busques. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere recompensarte. Él es el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Siempre recuerdo el día que me encontré con Jesús. Tenía 18 años. Ese día decidí dejar una religión que me acompañaba por años para tener una relación verdadera con Jesús. Y cuando tuve ese encuentro con Él, pude sacarme esa imagen lejana que tenía de Dios. Siempre veía a un Dios lejano. Pero cuando nunca olvido ese día que entregué mi corazón a Jesús, pude sentir su presencia. Y no solo que pude sentir su presencia, sino que pude conocer su corazón de Padre. Donde Él me perdonó, donde Él me restauró, donde pude sentir su amor. Y ¿sabe algo que realmente me impactó? Que pude conocer el verdadero sentido de la cruz. Me fue revelado ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El amor del Padre de entregar a su Hijo para darme vida. Y el amor del Hijo de haber aceptado ese designio de morir en esa cruz por mí. Para darme vida eterna. Para darme una nueva oportunidad. Para sacar ese bagaje de cosas en mi vida, esa mochila, tantas cosas que uno lleva, el ser humano lleva. Y su amor se me volvió personal. Yo dije, Dios es para mí. Y yo sabía que solo me escuchaba a mí. Que solo podía oír mis peticiones, pude sentir su gracia sobre mi vida. Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere recompensarte. Siempre le decía a su pueblo, al pueblo de Israel, un pueblo rebelde que de tiempo en tiempo le daba la espalda a Dios, se iba detrás de otros dioses, pero Dios nunca se cansaba de hablarle a través de los profetas. En Jeremías 29:13 les decía, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarte. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Él. Y fuimos creados para Él. Y fuimos creados para anhelar su presencia en nuestras vidas. Fuimos creados para conocer su corazón. La clave para que haya un cambio en nuestras vidas es conocer el corazón de Dios hacia nosotros. Eso lo cambia todo. Cuando entendemos lo que somos para Dios. Que no somos lo que nosotros pensamos, que no somos lo que la gente piensa de nosotros, sino que somos sus hijas, que somos sus hijos y que hay un propósito divino sobre nuestras vidas. Hay un propósito especial sobre tu vida. Y quiero decírtelo en esta noche para que te vayas con esa convicción en el corazón, que hay un propósito de Dios sobre tu vida, que no pierdas el tiempo, que busques a Dios con todo tu corazón porque Dios va a recompensarte, Dios va a bendecirte, Dios va a bendecirte. Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor. Somos sus hijos, somos sus hijas. Lo segundo que ocurre cuando buscamos a Dios es que podemos oír su voz. El versículo 24
que acabé de leer hace un momentito, dice, Jesús fue con él. Jesús fue con él. Pero fíjense lo que sucede ahora. Esta escena, esta charla se ve interrumpida por la situación de una mujer que aparece allí entre medio de la multitud. Una mujer que hacía 12 años que padecía una enfermedad crónica, una hemorragia crónica. Dice la Biblia que había visitado a muchos médicos, había golpeado muchas puertas, como nos pasó tal vez a nosotros alguna vez, de golpear tantas puertas, hasta que un día nos encontramos con Jesús, que cambió nuestra vida. Y esta mujer, dice la Biblia, que lo había gastado todo el dinero que tenía. Y no solo que no se había sanado, dice que su vida había empeorado, que su enfermedad había empeorado. Pero dice la palabra que escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de un Jesús que podía hacer un milagro en su vida y se decía a sí misma, si tan solo pudiera tocar su manto, yo sé que puedo ser sana. Si tan solo pudiera acercarme a Él y tocar su manto, yo sé que un milagro Dios puede hacer en mi vida. Y eso fue lo que ocurrió. Se acercó a Jesús, tocó el manto de Jesús y fue sana completamente. Dice el versículo 30, que Jesús se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido porque había salido poder sanador de Él. Así que se dio vuelta y comenzó a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos les dijeron, Jesús, ¿qué es lo que preguntas? Tanta gente aquí, ¿cómo vamos a saber quién te tocó? Sin embargo, Jesús dijo, yo no me muevo de acá. Sin embargo, Jesús permaneció, dijo, yo quiero saber quién fue. Y esta mujer dice que asustada, temblando, se acercó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Y Jesús le dijo las palabras más dulces: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento, se acabó tu calvario. ¿Recuerdan la escena anterior? Jesús hablando con Jairo, estaba hablando con él y de repente aparece esta mujer. Y no me quiero detener en esta historia, simplemente quiero decirte y ponerme en un momentito en el lugar de Jairo. Me imagino los nervios de él. Decía, ay Señor, yo llegué primero. Hey, yo llegué primero. Parece que podríamos compararlo como cuando estamos haciendo la fila para pagar alguna cosa y alguien se nos quiere meter en el medio o se quiere meter adelante nuestro y ganarnos el lugar. Decimos, hey, yo estoy primera. Yo, si fuera Jairo, seguramente no me hubiera quedado quieta. Ya hubiera estado peleando capaz. Hey, yo llegué primero. Pero su momento, su charla con Jesús fue interrumpida. Pero lo que podemos rescatar y lo que me encantaría compartir con vos en este momentito puntualmente sobre esto es que no nos angustiemos, no nos pongamos ansiosos, no nos enojemos, no nos llenemos de bronca, de angustia cuando las cosas no se dan en el momento que deseamos. Cuando las cosas no se dan en el momento que lo planificamos. No debemos desilusionarnos con las interrupciones en nuestra vida o con las pausas en nuestra vida, porque no significa que las cosas no se van a dar. No significa que las cosas no se van a concretar. Tal vez signifique que Dios las está acomodando. Tal vez signifique que no es la puerta que nosotros creemos que es, sino que Dios tiene una puerta mejor. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y que si confiamos en Él, la bendición llegará a nuestras vidas. No nos pongamos ansiosos cuando vienen esas pausas o esas interrupciones, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice el versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta,
Ya no tiene sentido molestar al maestro. Y Jesús le dijo, cuando oyó lo que decían los mensajeros, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Hey Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Ese versículo 35 es la noticia más angustiante que un padre podría recibir. Su hija había muerto. Y los mensajeros le decían, no molestes más al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso a ese mensaje, le dijo, Jairo, con su dulce voz, tranquilo, yo estoy aquí a tu lado. No pierdas la fe, no pierdas la confianza. Y yo puedo imaginarme esas voces que a veces vienen a nuestra mente y las voces del mismo infierno en la mente de Jairo diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Y las ganas de salir corriendo y de llegar a su casa donde estaba su esposa con su hijita que ya no tenía vida. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de ese momento aterrador, en ese momento triste, Jesús puede romper esa oscuridad con su dulce voz y le dice, Jairo, tranquilo. Hey, Jairo, yo estoy contigo. Jairo, no pierdas la fe. Eso sucede cuando le buscamos a Dios. Conocemos su corazón y podemos oír su voz. Conocemos el corazón de nuestro Padre. Conocemos ese corazón de amor que quiere bendecirnos, que quiere recompensarnos por esa búsqueda. Podemos oír su voz que nos guía, que nos ayuda. Y no existe nada mayor, nada mejor que pueda traer paz a nuestras vidas que sentir la voz de Dios hablando en nuestro corazón. Que sentir la voz del Espíritu Santo hablando en nuestro corazón en esos momentos de soledad, en esos momentos que solamente vemos oscuridad, en esos momentos tal vez de enfermedad, en esos momentos donde te sentís quizás agobiada, agobiado por tantas situaciones, por tantos problemas, en esos momentos donde te sentís incomprendido, donde te sentís en soledad, donde te sentís que lo has perdido todo. Oír su voz es lo que trae paz. Oír su voz es lo que nos calma. Y esa es la recompensa cuando le buscamos. Cuando vamos a Él en todo tiempo y en todo momento, podemos oír su voz amorosa en cualquier etapa de nuestras vidas. Aún cuando tal vez sabes que no estás haciendo las cosas bien. Cuando sabes que has tomado decisiones equivocadas. Cuando sabes que ese no es el camino correcto. Y has venido hoy, una noche como esta, a oír palabra de Dios. Y Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo, hey, no es por ahí. Hey, debes dejar eso. Debes cortar con eso que te daña. Debes cortar con eso que te perjudica en la vida, que traerá maldición a tu vida. O tal vez te sientas triste por alguna situación y estás aquí y estás escuchando la voz de Dios que está trayendo consuelo a tu vida, que está trayendo paz en este momento. Yo creo al Señor por un milagro en esta noche y creo que todo aquel que ha venido cargado, Dios trae libertad en el nombre de Jesús. Todo aquel que ha venido triste, el Señor quita esa tristeza y se llena tu vida de alegría, de gozo, de nuevas expectativas. Cuando leemos la Biblia podemos oír la voz de Dios. En cada historia que está allí, en cada promesa que está allí, es Dios mismo queriendo decirnos algo. Es Dios mismo queriendo hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, podemos leerlo en los evangelios, siempre apartaba un momento, buscaba un momento para estar a solas con Dios, para oír su voz, para escuchar la voz refrescante de Dios que lo fortalecía
en su tarea aquí en la tierra. Y cuando tenemos esa actitud, las cosas cambian. Cuando tenemos esa actitud, las cosas cambian, porque nos llenamos de fe y nos llenamos de esperanza. Fíjense que en ese lugar, allí donde estaba Jairo, recibiendo esa noticia, en ese lugar donde no había esperanza, Jesús habló y la fe de Jairo se fortaleció. Y la fe de Jairo tomó fuerzas y dijo: no, yo no voy a salir de aquí corriendo. Esperó, se quedó allí a ver qué decisión tomaba Jesús, aunque la realidad le decía que se fuera corriendo de ese lugar. Y dice el versículo 37, que Jesús tomó allí a 3 de sus discípulos y se fue con Jairo hasta su casa. Y aquí podemos ver lo tercero que ocurre cuando buscamos a Dios. Podemos sentir su toque, podemos sentir la mano de Dios sobre nuestras vidas. Podemos sentir el toque de Dios sanando una enfermedad. Podemos sentir el toque de Dios restaurando un corazón herido, un corazón roto por la desilusión, por las cosas que pasaron, por las situaciones difíciles que tal vez te tocó pasar. Dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, a esa casa, a la casa de Jairo, había gente, cantidad de gente allí, vecinos, y había llanto, había dolor, había alboroto, dice la Biblia. Y Jesús, cuando entró allí, dice: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Pero fíjense lo que ocurre en el versículo 40. Dice que la gente se rió de él. La gente se rió de las palabras de Jesús. Hay otra versión, la versión NBI, que dice: la gente se burló de Jesús. Y díganme si no se parece a lo que estamos viviendo hoy. La gente se burla de Dios. La gente no cree en Dios. Los gobiernos se burlan de Dios. Los legisladores, los senadores, cuando votan esas leyes injustas. La gente se burla de nosotros cuando creemos en pacto, cuando creemos en santidad, cuando creemos en matrimonios para toda la vida, cuando creemos en la vida. La gente se burla. Pero dice que Jesús tuvo una actitud, los sacó a todos: váyanse todos afuera. Y solamente se quedó con el papá, con la mamá y con sus discípulos. Y dice el verso 41 que tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie, caminó, y los presentes, dice que la gente que estaba allí se quedó conmovida y totalmente asombrada. Esta niña pudo sentir el toque del Maestro, ese toque sanador, ese toque que la trajo de la muerte. Y hoy puedes sentir el toque de Dios en tu vida. Puedes ponerte de pie esta noche. Hoy podés sentir el toque de Dios en tu vida. Hoy es una noche de milagros. No sé cómo has venido hoy, si has venido ahí con alguna situación difícil que te roba la paz, que trae tristeza a tu corazón. Quiero decirte que Dios está aquí y que hoy estás escuchando la voz de Dios que te dice: sigue adelante, arriba ese ánimo, secate esas lágrimas, porque tengo un propósito divino para tu vida. Tengo planes con tu vida, tengo planes con tu vida. Yo voy a abrir la puerta correcta. Que tengas paz en tu corazón, que tengas paz en tu corazón. Si te propones a buscar a Dios sinceramente, su palabra dice que Dios nos recompensa, y la recompensa de Dios siempre es bendición. La recompensa de Dios siempre es cielos abiertos. La recompensa de Dios siempre es sanidad, es restauración. Y quiero terminar con el versículo que comencé. De hecho, sin fe
es imposible agradar a Dios. ¿Podemos decirlo en voz alta todos juntos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee, no te escucho, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y los que estamos aquí creemos que Él existe. Creemos que Él está aquí en medio nuestro. Creemos, podemos sentir su presencia en medio nuestro en esta noche. Y dice la Biblia, y que Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad. Aleluya, te amamos, Señor. Te adoramos en esta noche. Yo oro para que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Levanta tus manos allí, que esas manos se llenen de la fuerza del cielo. El favor de Dios estará sobre tu vida. Vas a poder sentir su amor, su abrazo, su voz cuando le busques con todo tu corazón. Y hoy es una buena noche para decirle: Señor, te necesito. Señor, aquí estoy. Señor, dejo mis cargas a tus pies. Señor, levanto mi mano y digo y declaro una vez más que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, que cuidas de mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tus sueños, que el Señor bendiga esos anhelos que tenés en tu corazón, que el Señor bendiga tus estudios, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, que Dios bendiga tus hijos, esos sueños que tenés, esos anhelos que tenés en tu corazón. Dios va a bendecirte, Dios te va a abrir una puerta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta noche? Te alabamos, Señor, te honramos, te adoramos, exaltamos tu nombre. Declaramos con todo nuestro corazón que te necesitamos, te necesitamos. Si alguien ha venido por primera vez en esta noche, hoy tenés la oportunidad de decirle al Señor: Señor, te necesito.